Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Víctor Magallanes. Bienvenidos a un episodio más de Diálogos CPM. Es un espacio de comunicación de Caja Popular Mexicana, donde compartimos experiencias y mejores prácticas para para uso de ustedes y para que les apoye en su desarrollo organizacional. Como ustedes saben, durante este año hemos desarrollado diferentes temas que esperemos que les hayan sido de interés, y hoy no es la excepción. Hemos elegido el tema Las empresas que vienen, transformemos el futuro, donde analizaremos qué tendencias globales existen en el mercado, cómo están evolucionando las empresas y qué deben de hacer las organizaciones para prepararse en estos cambios. Hoy me da mucho gusto platicar en esta sesión con dos grandes expertos que definitivamente pues les agradezco mucho su espacio, su tiempo, porque converger con las agendas fue un poquito interesante, ya lo platicaremos en un momento más, pero yo sí les agradezco profundamente a dos grandes amigos que nos acompañan el día de hoy. Nuestra primera invitada tiene una vasta experiencia en desarrollo organizacional, liderazgo y formación de equipos. En verdad, Elvira, muchas gracias. Gracias, Víctor. Encantada de estar aquí con ustedes esta tarde y bueno, pues lista para iniciar esta conversación con tu público. Muchas gracias, Elvira Toba. Y también un experto internacional en gestión y desarrollo de proyectos de transformación y de tecnología de información. Gracias, Diego Vicente. Gracias. Por favor, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder participar en estos foros. Muchas gracias, Diego. Y bueno, les comparto que este foro buscamos que sea abierto, plural. Ustedes pueden compartir lo que ustedes consideren importante. Creo que este tema es fundamental. Vemos, por ejemplo, que el mundo, pues traemos importantes tendencias globales que están orientando la dirección y el rumbo de muchas de las organizaciones. Dentro de su expertise, ¿ustedes cómo observan las principales tendencias que tiene el mundo y sobre todo en qué tendencias las organizaciones deben de enfocarse? Deben de tener foco en ese sentido para prepararse, ¿no? Claro. No sé cuál de los dos. Sí, si quieres. A ver, yo lo podría resumir en dos grandes temas, ¿no? Al final creo que estamos en medio de una gran transformación y cuando hablamos de transformación hablamos de la tecnología, hablamos de ese digital, pero no nos podemos dejar de lado las personas, ¿no? Ese cambio en todo lo que implica, en todos los cambios organizacionales, en esa cultura, en esas formas de trabajar. Entonces, por tecnologías, pues claramente creo que ya está en boca de todos, es esa IA, esa inteligencia artificial, cómo ha venido claramente a cambiar la forma en la que trabajamos, pero eso es uno de muchos, ¿no? Nos encontramos también con tecnologías más de automatización, tecnologías más de pues, esas aplicaciones digitales, esos accesos a través de múltiples canales, ¿no? Y de nuevo, lo estamos viendo en la banca, en las instituciones financieras, lo estamos viendo ya también cómo va llegando poco a poco el sector cooperativo, y esto va a tener implicaciones muy relevantes, ¿no? No solo en la experiencia que se va a recibir por parte de los usuarios, sino también pues en la agilidad, en la velocidad, en la eficiencia que las propias organizaciones y esa productividad que se va a ir consiguiendo con el tiempo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elvira? Bueno, igual y de una manera muy básica, tú recordarás que todas las compañías tienen este tema de tecnología, procesos y personas. Entonces, de repente, y lo vemos en todas estas megatendencias, ¿no? El protagonismo de la inteligencia artificial, el protagonismo quizá de la identificación de ciberseguridad, todo este tema tecnológico de software, de la meganube, pero al final las personas somos las que operamos y las que seguimos contribuyendo y agregando valor a que estas tecnologías salga el jugo, ¿no? He visto compañías que de pronto contratan SAP, ¿no? O Salesforce, por mencionar algunas, y espero que no esté permitido, ¿verdad? Aquí las marcas. Sí, no hay problema. Pero contratan estos grandes paquetes de software que pretenden ayudar al tema de procesos, hacer cierta transformación de compañía y las personas no entran, ¿no? No sé si han escuchado, es como tener un Ferrari pero estacionado en la cochera, porque no sabes manejarlo, porque inviertes mucho en tecnología, que las personas no están tan listas o que no existen las narrativas, el espíritu, el impulso
de los líderes, ¿no? Y de los líderes, no nada más desde la cabeza, yo creo que tú, Diego, que has acompañado compañías a transformarse, se requieren embajadores en lugares muy estratégicos que entiendan y que no tengan este miedo, ¿no?, al cambio. Entonces, creo que el tema tecnológico sí nos va a mover, el tema de tener hasta 5 generaciones dentro de una compañía también nos mueve. Todavía los últimos boomers andan por ahí, pero algunas compañías, hoy lo veía con un director de recursos humanos, decía, nosotros, si puedes hacer la chamba, eres bienvenido. Ya no hay este límite de edad. Y los centennials, ¿no?, que van llegando también con otra manera de abordar los retos. Entonces, tenemos muchos retos en las empresas. Y de manera concreta, entonces, ¿cuáles tendencias ustedes identifican que están ya en boga y que tenemos que poner punto importante en ese sentido? Las empresas, ¿dónde deben poner la atención? O sea, yo creo que claramente, y va a ser la tónica de todo lo que hablemos, ¿no? Porque cuando hablamos de transformación, de nuevo, las personas van de la mano, ¿no? De hecho, nosotros típicamente siempre decimos que el 10% es los algoritmos, 20% es la tecnología, pero el 70% son personas, procesos, talento, ¿no? Entonces, para mí, la tónica, como bien comentábamos, no es tengo que pensar en qué herramienta voy a traerme, no, es cómo voy a habilitar a mi organización, cómo le voy a dar esa capacidad, cómo voy a dar una autonomía para que ahora ya sí sea la organización la que vaya innovando, la que vaya experimentando, la que vaya tomando estas tecnologías cada vez emergentes y ya no tan emergentes, porque cada vez más presentes, y empiecen a aplicarlas, empiecen a utilizarlas, empiecen a probar, empiecen a experimentar, a equivocarse y a aprender y a con eso seguir generando valor, ¿no? Claro. Y bajo su expertise, ¿ustedes cómo identifican que las organizaciones están atendiendo todos estos retos, todos estos desafíos? Yo quería complementar lo que decía Diego, Adelante, fíjate, sí. yo veo 3 grandes tendencias, ¿no? Sí. Una sí es el tema de tecnología e inteligencia artificial como protagonista de los nuevos procesos de organización. Otro es el customer centricity, es decir, toda la organización volcada en el tema del cliente y en la atención al cliente y el servicio al cliente. Yo creo que tiene que ver con el bienestar de los colaboradores. Yo te diría que esos 3, yo que estoy ahorita colaborando, te decía, en una compañía en la parte de cultura, y estas tribus internas, y le quiero llamar así, porque en realidad dentro de las compañías hay gente que vive de maneras muy diferentes y que tiene expectativas o propósitos personales que deben alinearse a la compañía. Entonces, el bienestar personal viene siendo muy importante. El voltear a ver al cliente de verdad con un interés genuino y el adoptar la tecnología para ser más eficientes, más efectivos. Y al final, y hoy se lo decía a mis alumnos, si no hay rentabilidad, no hay negocio. Y las empresas sí son el gran vehículo para el progreso de los países. Entonces, estamos en una cooperativa y vemos en todos los lugares de México donde estamos y el progreso que se ha generado con todo lo que hace la cooperativa es no perder eso. Exactamente. No sé si quieras comentar algo más, Hugo. No, o sea, a mí me ha parecido muy interesante el punto que menciona de ese bienestar al interior, ¿no? El bienestar del colaborador. O sea, creo que sí que tenemos que empezar a ver ese ángulo de la tecnología de esto no es solo para el exterior, es algo también para mejorar la forma en la que trabajamos. También, de hecho, cuando pensamos, yo siempre que vamos a contar un poco pues, el impacto de la IA generativa, decimos, esto al final lo que te va a hacer es quitar el boring stuff, te va a quitar todo aquello que a nadie le gusta hacer para dar la capacidad al colaborador a centrarse en esas tareas de valor, a esas tareas mucho más motivantes, con una mayor visibilidad. Entonces, tenemos que también embrace ese tipo de tecnología para pues, ver cómo podemos dar mayor libertad, mayor autonomía, y sobre todo incorporar ese talento joven, ¿no? Que es el que además trae esas nuevas formas de trabajo, esas nuevas formas de proponer y de innovar, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, Diego, ¿qué transformaciones en la industria financiera tú identificas que están dándose? Y aparte, en particular, a las cooperativas financieras, ¿cuáles son los elementos que debemos de revisar muy detenidamente? ¿Cómo está cambiando la industria financiera? Pues para poner atención en ello. Claramente, yo lo primero que diría, y creo que es lo más fundamental, son las formas de trabajar. Llevamos 20 años, o más de 20 años en algunos casos, trabajando de la misma manera, trabajando con una jerarquía, con una estructura, con una rigidez y un control, que estaba bien, pero ahora nos estamos encontrando en una situación en la que aparecen otro tipo de jugadores que son mucho más ágiles, que son mucho más rápidos. La única forma de seguir siendo relevantes
y poder hacer frente a estos jugadores, pues es precisamente ganar en esa agilidad, ganar un poco en cómo ahora ya no son los X directivos de turno los que toman decisiones, cómo ahora es toda la compañía la que tiene una autonomía para proponer, para evolucionar y para cambiar las cosas, ¿no? Para mí eso yo creo que es fundamental porque es ganar el ancho de banda en la innovación, en el cambio y en esa transformación. ¿Y cómo ves a los nuevos jugadores? Los nuevos jugadores vienen con esas ideas ya de serie. Vienen con además con una agilidad y con una ligereza en la organización que les permite pues, precisamente esa velocidad. Creo que realmente la ventaja ahora que tienen las empresas ya asentadas pues es ese conocimiento, esa marca, pues ya esa masa crítica que tienen, el cliente ya que tienen ganado, ¿no? Pero los nuevos jugadores vienen muy fuerte, vienen con una experiencia muy disruptiva, vienen precisamente atacando pues, todas esas necesidades que el público joven demanda. Claro. Por lo tanto, ahí es donde vemos, oye, tenemos que reaccionar rápido, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas de ello? Me encanta escucharme, quedé como muy contenta porque lo que dices es muy cierto, hay mucha rapidez, mucha agilidad, pero yo lo que reconozco mucho en Caja, y no porque esté solo en el programa, siempre te lo he dicho, Caja Popular Mexicana, Caja Popular Mexicana es esta capacidad de escucha, ¿no? Hay un libro que justo acabo de terminar y les quiero pasar al final que se llama No estás escuchando. Y entonces habla de esto, ¿no? De estos directivos que llevaron a las compañías a un gran lugar, volumen, penetración, metas que eran muy pertinentes hace 5 años y ahorita a lo mejor con un poquito más que de arrogancia, como de cansancio, de por favor no traigan tantas ideas que muevan tanto las cosas, porque aparte se requiere una decisión de inversión y no solo económica. Tiene que tener una nueva competencia, que es la competencia digital. O sea, ya no es como que, miren, a mí eso no me gusta, esto déjenlo aparte, yo aquí con mi equipo, ya no va a ser tanto posible. O sea, si queremos crecer un negocio y más en el espacio financiero en el que estamos, donde la digitalización, los servicios, las nuevas generaciones quieren resolver todo desde su teléfono, naturalmente creo que es abrirnos a la escucha y traer otras miradas diferentes para detenernos, ¿no? Y decir, bueno, esto tiene valor, no lo veo claro, no lo entiendo. Yo siempre le digo a los directivos, si no lo entiendes está bien, pero hay que buscar la manera de entenderlo, ¿no? Y de ver lo que viene. Para entenderlo, entonces, ¿cuál es su ideal o cómo sería la forma de operar, por ejemplo, una cooperativa? O sea, ¿en qué tendría que cambiar? ¿Qué paradigmas debe de quitar? ¿En qué debe de reflexionar de manera muy detallada? Yo te lo voy a decir quizá con una idea más general. Sí. Creo que la capacidad que tenemos que inculcar ahora es aprender a desaprender. Bonito. Aprender a dejar de hacer las cosas como veníamos haciéndolas y abrirnos a esas nuevas formas, a esa capacidad de pues asumir quizá más riesgo, hablábamos, ¿no? Esa inversión. Creo que hay que atreverse, creo que hay que buscar nuevas formas de hacer ese negocio, nuevas formas de sorprender al usuario. Entonces eso al interior solo puedes hacerlo aprendiendo a desaprender, cambiando todo lo que sabías hasta entonces, diciendo de aquí en adelante esto es nuevo, vamos a trabajar de esa forma diferente. Y perdiendo la esencia, ¿cómo hacer esa fórmula sin perder la esencia de lo que es una cooperativa? El centro es la persona, el centro es el trabajo en equipo. ¿Cómo hacerlo? Y es que yo ahí quería decir precisamente que lo que no debemos de perder es la conexión. De hecho, hay estudios que muestran, hay un artículo muy interesante que muestra estudios de cómo la gente no puede liderar con quien no está conectado. Entonces, de hecho, el artículo se llama Connect, then Lead. Uno puede dar órdenes, la gente no las entiende y recuerden una máxima que dice en comunicación, lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro escucha, ¿no? Y nos ha tocado gente que da las órdenes, ya le mandé el correo, pero qué persona tan necia que no. Es que no podemos perder la conexión, sobre todo cuando se requieren, y hay pasos muy sencillos, narrativas positivas y propositivas sobre los cambios. Ahí nos detenemos, mi estimada Elvira. ¿Qué te parece si hacemos un corte en este momento y continuamos con lo que tú nos comentas? Creo que esta plática es muy interesante en el desarrollo de las organizaciones y si les parece en un momento más continuamos. Gracias. En Caja Popular Mexicana sumamos todos. ¿Eres de las personas que disfruta aprender? Visita nuestra página web, sección Enlace Cooperativo. Participa en las sesiones de educación cooperativa que tenemos para todos. En ellas aprenderás más sobre cooperativismo, cómo darle un mejor uso a tu tarjeta de crédito,
a protegerte contra fraudes, conocerás mejor nuestros servicios de ahorro y crédito y encontrarás también temas de desarrollo personal. Todo completamente gratis. No esperes más, regístrate hoy en nuestro sitio web, porque en Caja Popular Mexicana sumamos todos. Más opciones para ti. Ahorra o paga tus créditos en OXXO. De las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Solo lleva contigo tu línea de captura de 16 dígitos. Consúltala en tu estado de cuenta, llamando al 871-00-800 o enviando la palabra saldo vía WhatsApp al 477-129-6048 o contrata el servicio electrónico por internet en sucursal y realiza transferencias SPAY desde cualquier lugar. Más opciones para ti. Ahorra o paga tus créditos en OXXO. Pues regresamos a esta plática que tan interesante estamos teniendo con Elvira y con Diego sobre el desarrollo de las organizaciones, y precisamente en el corte nos deteníamos porque Elvira nos va a compartir una serie de elementos sustanciales para mantener la esencia, pero transformándonos. Claro. Adelante, Elvira. Muchas gracias, Vic. Bueno, yo comentaba que en la experiencia y en todos los procesos de cambio que están siguiendo las organizaciones, hay algunos pasos que se tienen que, o más que pasos, como elementos clave para liderar una transformación, porque las transformaciones siempre tienen incertidumbre. ¿Te acuerdas que en algún momento platicábamos con el equipo directivo de el mundo VUCA, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que ahora se cambia a un mundo vanil, que es ansioso, no lineal, incomprensible y resquebradizo? Entonces, con estas realidades que uno dice, bueno, es que sí hay bastante ansiedad, ¿qué vamos a hacer? La gente no comprende. Sí es muy importante tener la conexión. Y inicia esta conexión como equipo directivo y como equipo de liderazgo, quienes estén escuchando en sus sucursales o en estos pequeños espacios, en sus negocios, uno tiene que tener una narrativa propositiva. Porque yo siempre digo, si el líder suelta, la gente suelta más. O sea, sí se requiere un espíritu y cierta energía que a veces uno tiene que poner fuerza para mantener frente al grupo. Porque los líderes, ser líder no es algo sencillo. Uno a veces quisiera reaccionar como el resto del equipo, que se desanima o que no entiende o que la tecnología le cuesta o que algo no está funcionando. Entonces, mi primer paso sí es tener conexión. Estas reuniones semanales o el 1 a 1 con las personas clave de la compañía, estar observando al equipo. El equipo, yo siempre digo, el cambio de comportamiento, ahí hay un mensaje. Si alguien era muy puntual y ya no lo es. Si alguien no era y ahora lo es. Si tú y yo siempre estábamos juntos en reuniones y ahora estamos separados. Los líderes tenemos que estar pendientes del equipo, primero, sí con conexión, teniendo nuestras narrativas. Yo siempre platico con los gerentes o directores. Si yo te grabara, ¿qué palabras son las que salen de tu boca? De esperanza, de entusiasmo, de vamos a encontrar el cómo sí, de déjame resolver porque no me está quedando claro, vamos a buscar soluciones, o de chin, ahí vienen otra vez, no entiendo, es que no jala. Porque nosotros, la emoción se contagia siempre, ¿eh? O sea, esto no tengan duda, la emocionalidad de cada ser humano contagia a otros. Entonces, sí hay una gran responsabilidad de quien está liderando la transformación o quien dice, sí le voy a entrar. Yo a veces digo, si es tan complejo, valdrá la pena hablar con los detractores. Ahora hay gente que le entra bien rápido, que está encantada, ¿no? De increíble lo que estamos cambiando, pero otros están sufriendo. Entonces, conexión, narrativas propositivas más que positivas, hacer pequeños pasos, a lo mejor definir dónde estamos teniendo, por dónde vamos a iniciar. No podemos a veces iniciar en todo, habremos de elegir por dónde. Y algo que a mí me gusta mucho recomendar es, pues esto toma tiempo. Hay que estar un poco en calma, prueba y error, y que los mismos líderes digan, no, estamos aquí ajustando, esto no es sobre piedra, porque la vida misma es continuar ajustando todo el tiempo, ¿eh? No hay una respuesta ya que sirva para el 2050. Y para aterrizar este tema que nos comenta Elvira, más sustancialmente, Diego, si yo fuera un gerente de una caja, de una cooperativa, ¿por dónde debo de empezar? Elvira nos comentaba la parte fundamental que es el recurso humano, pero ¿por dónde? Tú como consultor, ¿por dónde nos recomiendas iniciar este cambio, esta transformación de las organizaciones, manteniendo esa esencia que hemos comentado? Pues primeramente yo creo que lo que hay que establecer es la visión. Bien. Tienes que tener claro hacia dónde quieres ir,
cuál es el objetivo, cuál es la estrategia, y eso va muy en línea con cuáles son tus valores también que te van a llevar hacia ese objetivo. Y esa visión es la que luego ya contagia, ¿no? Porque esa visión, una vez que la comunicas, ya empiezas a hacer ese equipo, ya te empieza a arropar a todo el mundo y todos empiezan a compartir tu visión. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Me gustaba ahora Elvira hablando del concepto de líder, ¿no? Que justo es uno de los cambios más sustanciales que van a venir a darse. Pasamos de una estructura más jerárquica, más de gobierno, más de una persona que da las órdenes o que da un control sobre las personas, y tenemos que pasar a esta estructura más de, hay un líder, hay una estructura más plana que siga a ese líder, ¿no? Y que comparte su visión, que la desarrolla y que la apoya. Y el líder ejerce la función casi más de un coach, de un apoyo al equipo, de alguien que se preocupa, que alguien entiende qué te hace falta, cómo te ayudo, pero el equipo lleva, el equipo ejecuta. Entonces, para mí eso sería lo primero. Pensaría en la visión, pensaría en el equipo, en el talento que necesito, qué me hace falta para llegar a esa visión, y les daría una clara... ¿Y la propuesta de valor dónde queda? Es decir, platicábamos hace un momento, Diego, de que las organizaciones, bueno, aquí en el sector hay cooperativas pequeñas, medianas, grandes. Entonces, platicábamos de la parte de que las cooperativas, a lo mejor pequeñas o medianas, deben de definir muy claramente la parte de la propuesta de valor, en qué te diferencias de las otras, qué otros servicios proporcionas. ¿Qué te hace fuerte? No sé, claro. ¿tú cómo ves esa parte, Diego, Elvira? ¿Qué comentan al respecto? ¿Dónde quedaría? Creo que el ejercicio es súper valioso, porque de repente se escribieron en algún momento de la compañía, de la historia de la compañía, el valor que generaban, qué buscaban, a dónde querían llegar. Y ahorita me parece un momento muy pertinente para volver a reunir a las personas, volver a ejecutar este ejercicio de ver por qué somos buenos, en qué somos mejores o qué hacemos muy bien. No todo tendría que ser para desacreditar a nadie, sino para voltear a verme a mí como cooperativa valiosa. Y bien importante lo que dices. O sea, se puede volver a redactar, se puede volver a tener palabras clave. No hay una fórmula que funcione para todos, pero es importante que todos compartan esa visión y esos valores, ¿no? Porque yo siempre digo, no hay que perder el rumbo, porque todo suena bien, ¿eh? De repente todo sonaría muy bien. Y cuando uno tiene su propuesta de valor clara, sus valores, y en qué va a invertir, y cómo va a cuidar a su gente, ahí es donde ya surge casi el plan natural de los próximos meses de trabajo, ¿no? Así es. ¿Tú, Diego, qué comentas al respecto? Sí, yo creo que al final tiene que haber una clara estructura, ¿no? Dentro de lo que va a ser el mercado, de qué te hace a ti especial, qué te hace diferente, ¿no? Y claramente eso viene fijado pues un poco por esa visión y esa misión, ¿no? Y es donde tenemos que ver cómo encaja eso dentro de todo el panorama. Sí. Porque al final, de nuevo, vienen cada vez una serie de jugadores externos que vienen ya con las cosas muy claras, sí, muy con hechas. Cómo van a entrar al mercado, con una visión de cómo van a llevarse todo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir manteniéndonos fuertes en aquello que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, en aquello que nos ha hecho pues, ser fiel a los valores que además pues, ahora nuestros socios comparten, ¿no? Y por eso están con nosotros. Y precisamente eso va a ser lo que nos va a dar ese anclaje, ¿no? Y lo que va a ser un poco esa defensa y esa barrera de entrada a todos los jugadores externos que se... Y me gusta mucho lo que dices, porque hay que estar fieles a la esencia y a lo que nos hace fuerte, pero ágiles para poder... Y aquí yo recomendaría mucho mantenernos en el estado del arte revisando quiénes son esos nuevos jugadores. Son empresas bien ágiles, de pronto son startups que tienen a 7 jóvenes y que sacan una tarjeta y que generan cosas muy ágiles, muy rápido, que obviamente tienen sus riesgos de ciberseguridad, de las normas internacionales. Sé lo robusto que nosotros estamos trabajando en Caja Popular Mexicana, pero cualquier cooperativa tiene que manejar y se le llaman empresas ambidiestras, ¿eh? Es una empresa que está en el presente operando y reflexionando sobre la mejor manera de operar, pero viendo hacia el futuro muchísimo. Entonces, el ser ambidiestro, me parece que el hecho de que Diego esté aquí, empujando hacia el futuro, moviendo la transformación, y ustedes cuidando que no se nos escape nada en el presente, es una fórmula definitivo. exitosa. Existe un gran proyecto con Diego y en Caja Popular Mexicana. Estamos viendo el futuro. Precisamente nos estamos preparando como organización, que es fundamental eso, no solamente mantener las glorias, que es importante, las glorias históricas, sino la gran responsabilidad que tenemos como organización
de seguir atendiendo las necesidades de nuestros socios. Sí. Es decir, como tú comentabas, Elvira, escuchar las necesidades del socio y romper paradigmas, porque puede ser, no, pues yo estoy aquí a gusto, cómodo, no movamos nada, Sí. pero es importante transformarnos y ver para las nuevas generaciones Exacto. qué requieren, qué necesitan. Claro. Bueno, quiero hacerles la última pregunta, si les parece, ya prácticamente estamos terminando esta sesión, pero la pregunta es, todos estos retos, estos desafíos, esta transformación de las organizaciones y sobre todo del enfoque global que tenemos, ¿lo debemos de ver como un reto, un desafío o realmente una amenaza como organizaciones? ¿Qué debemos de hacer para prepararnos ante esto y ustedes cómo visualizan este punto? Yo te voy a dar una respuesta muy de la consultoría, que es depende, ¿no? Adelante. Creo que al final depende mucho de cómo la organización o cada una de las organizaciones se enfrente a esta situación, ¿no? Puede ser una oportunidad, porque te vas a encontrar con una serie de nuevas tecnologías que te van a hacer llegar a mucho más, te van a hacer poder transmitir esa visión que tienes y poder llegar a un mayor número de socios, dar un mayor número de servicios, dar un trato excepcional, ¿no? a esa masa de socios que tienes, ¿no? Creo que por el otro lado también puede acabar viéndose como un riesgo para que aquellas organizaciones que no abracen todo este cambio, ¿no? Que no sean capaces de tomar la ola, de seguir con ella, de evolucionar, y al final vemos que la presión en el mercado, eso va a generar un riesgo y para estas organizaciones pues definitivamente es algo que tienen que reflexionar, ¿no? Entonces yo apuntaría que va a depender mucho de cómo se enfoque, Claro. cómo se afrente y las capacidades que la organización vaya creando para poder surfear esa ola que nos viene por delante. Así es. Sí, bueno, es Elvira. que esa perspectiva es muy interesante porque todo pudiera ser, las tres respuestas pueden ser correctas Sí. dependiendo cómo cada quien reaccione o accione, más responda a esta situación, ¿no? A mí, que ya me conoces, soy mucho de Singularity University, Peter Diamandis, que dice, ellos afirman que vivimos en la mejor época y que todo es una gran oportunidad. Así es. Yo creería que es una gran oportunidad, que también veo cómo la compañía se está moviendo rápido, siendo del tamaño que es, y viniendo de donde viene, de pensar que ser cercanos, conectados, tradicionales, cierto conservador, estable, dar confianza, no significa estar en el estado del arte en tecnología, y creo que lo están logrando bastante bien. Yo diría que el liderazgo de nuestra compañía tiene que ser una condición, o sea, el liderazgo en temas digitales, de transformación y de cambio, ya es una condición de todos nosotros. Entonces, sí lo vería como una gran oportunidad, pero algo que sí es un reto es que no podemos pestañear. O sea, no puedes descuidarte un poco, ¿no? Tienes que estar bien atento a cómo se mueve. Por eso increíble que tengan no solo gente capaz y comprometida, sino miradas externas. Porque uno tiene que estar viendo, a veces no puede estar haciendo de comer y viendo qué está pasando en la calle, ¿no? Entonces, tendríamos que mantener estos grandes aliados, que sé que lo Así haces es. muy bien, para poder complementar la mirada de la operación del día a día, ¿no? Así es. Elvira, muchas gracias. Diego, muchas gracias por Pues- su participación. En verdad, son conceptos muy, muy interesantes. Y pues sí, la reflexión puede ser de que las cooperativas en particular tenemos que seguir transformándonos, innovando, pero nunca perder esa esencia de apoyar y de cuidar a nuestros socios y también impactar en la comunidad. La transformación es una obligación, no es una decisión Sugerencia. o sugerencia. La transformación tiene que ser precisamente para atender a nuestros diferentes públicos, ¿no? Y pues agradezco sinceramente toda su participación, al haber escuchado estos temas. Espero que hayan sido de su interés y pues nos estamos viendo en la próxima sesión. Síganos en nuestras redes oficiales. Muchas gracias. Hasta luego.